Bienvenidos al capítulo 9. Arrancamos el bloque más esperado del curso, Machine Learning. Antes de escribir la primera línea de código de aprendizaje automático, necesitamos responder una pregunta que casi nadie se detiene a pensar: ¿qué significa realmente predecir? No es adivinar al azar y tampoco es magia. Es usar datos del pasado, con patrones ya conocidos, para inferir algo sobre datos nuevos que todavía no conocemos. Todo lo que limpiamos y visualizamos en los capítulos anteriores era, en el fondo, preparar el terreno para este momento. Miremos un ejemplo concreto con nuestro propio dataset. Tenemos el precio de un juego y la cantidad de reseñas que recibió, datos del pasado ya conocidos. La pregunta de predecir sería algo así: si me dieras el precio y las reseñas de un juego nuevo que todavía no vimos, podrías adivinar si va a tener una crítica positiva. Eso es exactamente lo que hace un modelo de Machine Learning: encuentra un patrón matemático en los datos conocidos y lo aplica a casos nuevos, sin que nadie le explique la regla a mano. El aprendizaje supervisado es cuando le mostramos al modelo tanto los datos como la respuesta correcta de cada caso, la llamada etiqueta. Es como estudiar con las respuestas del examen anterior en la mano. Para nuestro dataset armamos una etiqueta real, marcamos como reseña buena a todo juego con porcentaje de reseñas positivas mayor o igual a 80, y como reseña regular al resto. Ahora cada fila tiene su respuesta correcta ya conocida, y el modelo va a aprender a partir de ese ejemplo resuelto. En Machine Learning casi todo se organiza en dos partes: X mayúscula para las variables que usamos como pistas y minúscula Y para la respuesta que queremos predecir. En nuestro caso, X son el precio y la cantidad de reseñas, y es la etiqueta de reseña buena o regular que armamos recién. Si graficamos estos puntos coloreados según su etiqueta real, se empieza a notar una forma: ciertas zonas del gráfico tienen más juegos de reseña buena que otras, un patrón visual que un modelo puede aprender a reconocer. El aprendizaje no supervisado es lo opuesto: le damos al modelo los datos pero sin ninguna etiqueta ni respuesta correcta. Nadie le dice si un juego es bueno o regular, ni a qué grupo pertenece. El modelo tiene que encontrar estructura por su cuenta, agrupando los casos que se parecen entre sí según sus propias variables. Es como pedirle a alguien que ordene una caja de objetos mezclados sin decirle ningún criterio, y ver qué categorías arma solo, basándose únicamente en similitudes que él mismo detecta. Vamos a un ejemplo real usando un algoritmo llamado K-means, que agrupa datos en la cantidad de grupos que le pidamos sin conocer ninguna etiqueta. Le damos los mismos datos de precio y reseñas, pero esta vez sin decirle si un juego es bueno o regular, y le pedimos que arme dos grupos por su cuenta. Antes de aplicarlo escalamos los datos, porque precio y reseñas tienen rangos muy distintos, y sin escalar la variable con números más grandes dominaría todo el resultado de forma injusta. Acá viene lo interesante. Comparamos los grupos que encontró el modelo por su cuenta contra la etiqueta real de reseña buena o regular que ya teníamos. No tienen por qué coincidir y de hecho casi nunca coinciden perfectamente.
El modelo no supervisado a grupos según precio y volumen de reseñas, que es una noción de similitud distinta a si la crítica fue positiva o no. Esto demuestra algo clave: el no supervisado encuentra patrones reales, pero esos patrones no necesariamente responden la pregunta específica que a nosotros nos interesa. Dentro del aprendizaje supervisado, hay dos tipos de problemas según qué forma tiene la respuesta que queremos predecir. Si la respuesta es una categoría, como reseña buena o regular, se llama clasificación. Si la respuesta es un número continuo, como el precio exacto de un juego, se llama regresión. En nuestro dataset, predecir la categoría de reseña es clasificación, y predecir el precio en base a otras columnas sería regresión. La diferencia importa porque cada tipo de problema usa algoritmos distintos, y los vamos a ver a partir del próximo capítulo. Con todo esto, ya podemos plantear el proyecto real del resto del curso. Vamos a construir un modelo de clasificación supervisada que reciba el precio y la cantidad de reseñas de un juego y prediga si va a tener una reseña buena o regular, usando la etiqueta que armamos en este capítulo. En el capítulo 10 separamos los datos en entrenamiento y prueba. En el 11 entrenamos el primer modelo de verdad con un algoritmo llamado SVC, y en el 12 lo afinamos para que prediga lo mejor posible. Cerramos el capítulo 9. Ya sabemos que predecir significa usar datos conocidos para inferir algo sobre datos nuevos, la diferencia entre aprendizaje supervisado con etiquetas y no supervisado sin ellas, y la diferencia entre clasificación y regresión dentro de lo supervisado. También dejamos armado el problema exacto que vamos a resolver con Machine Learning real en los próximos 3 capítulos. Ahora sí, en el capítulo 10, empezamos a preparar los datos de la forma correcta para entrenar un modelo.